Gene Hackman, su esposa e incluso su perro fueron encontrados muertos. Pero lo que quedó grabado en este vídeo de CCTV después de sus muertes es lo que resulta realmente inquietante. Y aquí viene la parte más alucinante. El FBI no quería que lo vieras. En este vídeo desglosamos cada inquietante detalle, revelando lo que realmente ocurrió y exponiendo por qué este metraje se mantuvo en secreto. No se pierda lo que está a punto de ver, porque le dejará atónito. El vídeo viral. Gene Hackman y su esposa pueden haber desaparecido, pero un nuevo misterio no hace más que aumentar la tragedia. Un vídeo viral de CCTV capta supuestamente a uno de sus perros, que se cree que pereció con ellos, lo que suscita aún más preguntas sobre lo que realmente ocurrió en sus últimos días. La perra, Sina, fue encontrada sin vida a solo 3 o 4 metros del cuerpo de Betsy Arakawa, un descubrimiento desgarrador que empeoró aún más una historia ya devastadora. Una necropsia confirmó más tarde lo que muchos temían. Es probable que Sina muriera de hambre y deshidratación. Su cuerpo mostraba signos de descomposición severa, incluso de momificación parcial, lo que significa que llevaba muerta algún tiempo antes de ser encontrada. Sin pruebas de traumatismo, envenenamiento o infección, parecía que simplemente había quedado atrapada, sin comida ni agua, y había tenido un final trágico. Pero antes de que el público se enterara del destino de Sina, el descubrimiento de los cuerpos de Gene y Betsy ya había causado conmoción en Internet. Todo comenzó con una sola y frenética llamada al 911. Jesse Kessler, un contratista de toda la vida y amigo íntimo de la pareja, había empezado a preocuparse. Estaba acostumbrado a recibir noticias de Betsy cada pocos días, pero de repente habían pasado más de 2 semanas sin nada. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni novedades. Algo no estaba bien. El 26 de febrero de 2025, Jesse decidió ir a ver cómo estaban. Cuando llegó a su casa de Santa Fe, el lugar estaba inquietantemente tranquilo. Las puertas estaban cerradas con llave y nadie respondió cuando llamó. Al mirar por una ventana, vio a Betsy tirada en el suelo, inmóvil. Se le hizo un nudo en el estómago. Presa del pánico, llamó al 911. Le temblaba la voz cuando le dijo al operador que había encontrado al menos a una persona inconsciente en el interior, pero que no podía entrar. El operador trató de mantenerlo tranquilo, preguntándole si podía confirmar si Betsy respiraba. Jesse admitió que no lo sabía. Ella no se movía y no había señales de Gene. Cuando le preguntaron cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había tenido noticias de ellos, Jesse dudó antes de responder. Habían pasado más de 2 semanas, mucho más de lo habitual. Su voz se quebró cuando admitió que tal vez debería haber venido antes. El operador le aseguró que la ayuda estaba en camino. Minutos después, las sirenas rompieron la tranquilidad de la comunidad cerrada. Los primeros en responder llegaron y se abrieron paso hacia el interior. Lo que encontraron confirmó los peores temores de Jesse. Betsy estaba en el baño, sin vida, mostrando claros signos de que llevaba días muerta. En otra parte de la casa, Gene fue encontrado todavía vestido, como si se hubiera derrumbado sin previo aviso, incapaz de pedir ayuda. Los investigadores no encontraron signos de juego sucio, pero el misterio que rodeaba sus últimos días no hizo más que profundizarse. ¿Cómo habían podido pasar desapercibidas 2 personas y su perro durante tanto tiempo? A medida que se difundía la noticia de su muerte, surgió otra revelación. El departamento del sheriff confirmó que los agentes habían grabado imágenes de la cámara corporal al llegar al lugar y planeaban publicar algunas partes. El anuncio provocó una respuesta inmediata de la familia Hackman. Un representante de Gene y Betsy presentó rápidamente una solicitud para bloquear la publicación de todas las fotos, vídeos y grabaciones de la cámara corporal relacionadas con el caso. Su equipo legal argumentó que hacer público ese material tan sensible sería una grave violación de la privacidad. Afirmaron que no solo dañaría el legado de los Hackman, sino que también sentaría un precedente peligroso sobre cómo se manejarán casos similares en el futuro. En el centro de su argumento había una cuestión fundamental. ¿El derecho del público a saber prevalece sobre el derecho de un individuo a la privacidad, incluso después de la muerte? La sucesión insistió en que la pareja había pasado años protegiendo cuidadosamente su vida privada y que esa elección debía respetarse. Para ellos, la publicación del material no servía a ningún interés público real. En su opinión, no era más que curiosidad morbosa a expensas de la dignidad. El equipo legal también expresó su preocupación por el impacto emocional en los seres queridos de la pareja. La publicación de fotos o imágenes explícitas solo podría agravar el dolor de quienes lloran la pérdida de Gene y Betsy, añadiendo un sufrimiento innecesario a una situación ya de por sí trágica. A medida que se desarrolla el caso, el debate sobre los derechos de privacidad y el tratamiento de las muertes de famosos sigue ganando fuerza.
Algunos sostienen que las figuras públicas, por la naturaleza de su fama, sacrifican inevitablemente cierto nivel de privacidad. Otros creen que incluso en la muerte deben respetarse los límites personales, especialmente cuando se trata de momentos profundamente privados. El resultado de este caso podría tener implicaciones duraderas. Un fallo a favor de la sucesión podría reforzar la importancia de proteger la dignidad de las figuras públicas, estableciendo una norma que priorice la privacidad sobre la curiosidad pública. Por otro lado, un fallo en su contra podría abrir la puerta a la publicación de materiales sensibles en futuros casos de alto perfil, lo que dificultaría aún más que las celebridades mantengan el control sobre sus vidas personales, incluso después de su muerte. Pero más allá de la batalla legal, persiste un misterio aún mayor. ¿Qué sucedió realmente en los últimos días de Jean y Betsy? Durante años habían elegido el aislamiento en lugar del estrellato, retirándose de la vista del público y viviendo una vida de tranquila soledad. Sin embargo, al final, ¿acaso ese mismo aislamiento selló su destino? Una casa cerrada, un perro desaparecido y un silencio que se prolongó demasiado. ¿Fue simplemente un trágico accidente o hubo señales de advertencia que nadie notó? Los últimos días de Gene Hackman. Gene Hackman, un nombre que definió la excelencia de Hollywood durante décadas, nació en 1930 en San Bernardino, California. Desde sus papeles revelación hasta sus legendarias interpretaciones en películas como The French Connection, Unforgiven y The Royal Tenenbaums, se forjó una reputación como uno de los actores más versátiles y respetados de la industria. Su increíble carrera abarcó más de 50 años, le valió 2 premios de la Academia y consolidó su estatus como icono cinematográfico. Pero a pesar de su éxito, Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, tomaron una decisión con la que muchas estrellas de Hollywood luchan. Se alejaron de los focos. Su retirada no consistió solo en dejar la industria cinematográfica, sino en recuperar su privacidad. Encontraron esa paz en Santa Fe, Nuevo México, un lugar donde podían centrarse en las cosas que realmente amaban. Hackman se dedicó a escribir y pintar, mientras que Arakawa perseguía su pasión por la música. Juntos, abrazaron una vida tranquila y solitaria, lejos de las cámaras y las luces intermitentes de Hollywood. En sus últimos años, la pareja se volvió aún más retraída. Según los informes, amigos y vecinos dijeron al New York Times que habían mantenido un perfil cada vez más bajo, especialmente después de la pandemia de COVID-19. Arakawa tomó todas las precauciones para proteger la salud de Hackman. A menudo se la veía con mascarilla en público, y el 11 de febrero, según los informes, las imágenes de seguridad la mostraban haciendo recados. Paraba en una tienda de comestibles, una farmacia y una tienda de comida para mascotas antes de dirigirse a casa alrededor de las 5:15 de la tarde. Esa fue la última vez que alguien la vio o supo de ella. Las autoridades declararon más tarde que dejó de revisar sus correos electrónicos esa noche y no se registró ninguna otra comunicación. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. Los investigadores informaron que no encontraron señales de que alguien hubiera estado cuidando de Hackman en su ausencia. Según la oficina del sheriff, no había comida en su estómago, lo que sugiere que no había comido en algún tiempo. Fue un final trágico para un hombre que había vivido una vida tan dinámica y exitosa. Después de que su primer matrimonio terminara, Hackman se mudó a Santa Fe a finales de los 80 y se enamoró del paisaje y la cultura artística de la ciudad. Para entonces, ya había ganado un Oscar por The French Connection, y más tarde se llevaría a casa otro por Unforgiven. Incluso en sus últimos años, Santa Fe siguió siendo especial para él. Según se informa, el fotógrafo Mark Crouch dijo a Fox News que Hackman se sentía atraído por la belleza de la ciudad y encontraba consuelo en su atmósfera tranquila. Aunque era solitario, Crouch creía que Hackman amaba de verdad la zona y se sentía como en casa allí. Su relación con Arakawa había comenzado de una manera inesperada. Ella era una pianista clásica de Hawái que trabajaba a tiempo parcial en un gimnasio de Los Ángeles cuando lo conoció. Cuando Hackman olvidó su tarjeta de entrada, Arakawa se negó a dejarlo entrar. Ese pequeño momento dio lugar a un vínculo que se hizo más fuerte con el tiempo, a pesar de su diferencia de edad de 30 años. Pero para quienes los conocían, la diferencia de edad nunca importó. Según se informa, una amiga, Susan Contreras, dijo al New York Times que los dos parecían completamente iguales en su relación y que Arakawa tenía una personalidad fuerte e independiente. Con el paso del tiempo, la salud de Hackman fue empeorando. Stuart Ashman, que lo había conocido a finales de la década de 1990 mientras trabajaba en un comité del Museo Georgia O'Keeffe, dijo a Fox News que Hackman había empezado a ralentizar su ritmo de forma natural, como era de esperar en alguien de su edad. Después de la COVID-19,
se volvió aún más introvertido y tomó precauciones adicionales para protegerse. Para un hombre que había pasado su vida dominando la pantalla, su capítulo final fue desgarradoramente tranquilo. Sin embargo, en muchos sentidos, era exactamente lo que él y Arakawa habían querido. Una vida lejos del caos, donde pudieran simplemente estar juntos, lejos del mundo que una vez conoció su nombre. Otro amigo que conocía muy bien a la pareja compartió su teoría sobre lo que pudo haber llevado a la muerte de Jean y Betsy. Tom Allen, socio de negocios de Hackman y amigo íntimo durante más de 20 años, cree que su extrema privacidad pudo haber jugado en su contra al final. Según él, no creía que Betsy permitiera a nadie entrar en la casa, especialmente en los últimos 6 meses. Señaló que Jean tenía problemas físicos y que, como Betsy era tan menuda, le habría costado ayudarlo si se caía. Allen también sugirió que Betsy estaba tan centrada en proteger a Jean que lo mantenía completamente aislado, a pesar de que su inmensa riqueza, que según se informa ronda los $80 millones, significaba que podrían haberse permitido fácilmente cuidados a domicilio las 24 horas. Creía que estaba decidida a cuidarlo sola, haciendo todo ella misma, pero al final especuló que su implacable compromiso con la privacidad puede que no haya sido tan útil como ella pretendía. Ella nunca esperó irse primero, y cuando lo hizo, no había ninguna red de seguridad. Según Allen, la decisión de Betsy de asumir la carga sola podría haber sido un error fatal, uno que les costó la vida a ambos. Por otro lado, la familia de Gene Hackman consideraba que Betsy era la mejor cuidadora posible para él. Según se informa, su hija Leslie compartió que Betsy siempre había cuidado muy bien de Gene, velando constantemente por su salud. Expresó su agradecimiento por todo lo que Betsy había hecho y admitió que su fallecimiento era profundamente triste. La hija de Gene Hackman, Leslie Ann Hackman, habló con The Daily Mail tras el fallecimiento de su padre y afirmó que, a pesar de su edad, estaba en muy buena forma física. Según se informa, Leslie dijo que no había habido signos de ningún problema de salud antes de su fallecimiento, lo que hacía que las circunstancias fueran aún más desconcertantes. Ella especuló que una fuga de gas o una intoxicación por monóxido de carbono podrían haber influido, ya que nada más parecía explicar lo que había sucedido. También mencionó que su padre se había mantenido activo, practicando pilates y yoga varias veces a la semana. Según ella, no se había sometido a ninguna cirugía mayor en los meses anteriores a su muerte y había continuado con su rutina habitual, lo que reforzó su creencia de que su salud había sido estable. Leslie reconoció que no había visto ni hablado con su padre ni con Betsy durante un par de meses, ya que vivía a cientos de kilómetros de distancia en California. Sin embargo, insistió en que se había mantenido cerca de él y que no había habido indicios de ningún problema. Según se informa, describió su relación como fuerte, diciendo que a pesar del tiempo que llevaban separados, todo había sido normal y no había nada preocupante en la última vez que hablaron. Tras una investigación exhaustiva de sus muertes, los expertos determinaron que las evaluaciones anteriores de la salud de Hackman habían sido inexactas. Contrariamente a las afirmaciones de que estaba en buen estado, la doctora Heather Jarrell, investigadora médica jefe, concluyó que en realidad estaba en muy mal estado de salud. Al analizar todo lo que sucedió, una cosa quedó clara. Gene Hackman tenía 3 hijos, pero ninguno de ellos parecía haber participado activamente en su vida. Leslie había insistido en que estaba cercana a su padre, pero admitió que no había hablado con él en meses. Si realmente lo hubiera estado, ¿no se habría enterado de su deterioro de salud? No pasó mucho tiempo para que la gente lo comentara. Un usuario de Reddit lo resumió perfectamente con un comentario mordaz. Apuesto a que estarán en la lectura del testamento y la herencia. Resulta que esa persona no se equivocaba. Tras años de distancia, los hijos de Gene reaparecieron de repente, pero Gene les había dejado un regalo de despedida inesperado. Por el momento, existe incertidumbre sobre el destino de la supuesta fortuna de $80 millones de Gene Hackman, después de que se supiera que dejó toda su herencia a su difunta esposa, Betsy Arakawa. Los informes revelaron que había redactado un testamento en 1995, nombrando a Betsy Arakawa como su única beneficiaria. Sus 3 hijos, Christopher, Leslie y Elizabeth, quedaron completamente excluidos. Para hacer las cosas aún más interesantes, el propio testamento de Arakawa contenía una cláusula que lo cambiaba todo. Ella había dejado la mayor parte de sus bienes a Hackman, pero si morían con 90 días de diferencia, se consideraría legalmente una muerte simultánea. Y en ese caso, todo su patrimonio iría a obras benéficas, sin herencia, sin fortuna. Solo un legado que hablaba más alto que cualquier última palabra. Pero la historia no terminó ahí. Pronto surgieron informes de que el hijo de Hackman, Christopher,
ya había contratado a Andrew M. Katzenstein, un conocido abogado de fideicomisos y patrimonio de California. Esta medida sugería claramente que no tenía intención de irse con las manos vacías. Se estaba preparando para una batalla legal. La cuestión ahora no era solo qué quedaba, sino si los hijos de Hackman lucharían para reclamar una parte de la fortuna de la que habían sido excluidos. A medida que se desarrolla el drama en la sala del tribunal, la verdadera batalla no es solo por la fortuna de Gene Hackman, sino por la verdad misma. Mientras los abogados preparan sus argumentos, Internet va armando su propio caso, una teoría descabellada a la vez. Algunos cuestionan el momento de sus muertes. Otros se preguntan si la obsesión de la pareja por la privacidad ocultaba algo mucho más siniestro. ¿Fue solo el trágico final de una vida tranquila? ¿O falta una pieza que lo cambia todo? Una cosa es segura. Esta no es solo una historia sobre herencia o aislamiento. Se trata de lo que sucede cuando una leyenda se desvanece en las sombras y el mundo se niega a dejarla descansar. Especulaciones y teorías sobre su muerte. En el momento en que la noticia de la muerte de Gene Hackman y su esposa llegó a Internet, los teóricos de la conspiración no perdieron tiempo en sumergirse de cabeza. Las especulaciones se extendieron como la pólvora, con teorías que iban desde lo extraño hasta lo francamente escalofriante. Una de las versiones más llamativas de X sugería que Betsy había drogado y matado a Hackman solo para que las cosas dieran un giro inesperado. Según esta teoría, ella misma tomó las mismas pastillas y en un giro trágico, su perro se metió de alguna manera en la mezcla, ingiriendo accidentalmente las drogas y sufriendo el mismo destino. Es una afirmación descabellada, pero en la era de Internet, ninguna teoría es demasiado extravagante para ganar adeptos. Por supuesto, no todo el mundo se lo creyó. Un comentarista lo desmintió rápidamente, señalando lo obvio. Los perros no se toman pastillas por su cuenta. Tienen que estar escondidas en el queso o la carne. Así que no, el perro no lo haría. Pero luego dieron un giro propio, sugiriendo que tal vez el perro no era solo una víctima. Tal vez era el protector, y por eso terminó muerto. Y así, de repente, Internet tenía un nuevo ángulo sobre el que obsesionarse. Otra teoría descabellada que circulaba provenía directamente del actor de Hollywood Randy Quaid, quien afirmó audazmente que Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron asesinados, al igual que cree que lo fue Heath Ledger. En X, Quaid insistió en que la pareja fue víctima de un crimen escenificado y acusó a unos cabrones de orquestar sus muertes. Según se informa, instó a la gente a dejar de recordar las películas de Hackman, argumentando que la nostalgia de los medios no era más que una distracción, una táctica, en sus palabras, que permitió a los verdaderos asesinos escapar. Quaid no se detuvo ahí. En una publicación posterior fue aún más lejos, declarando que debería ser nombrado agente especial del FBI para investigar lo que él llamó asesinatos de Hollywood, incluso afirmando que ya tenía pistas sobre quién estaba detrás de la muerte de Hackman. Por supuesto, no proporcionó ningún detalle real que respaldara sus afirmaciones. Para aquellos familiarizados con Randy Quaid, nada de esto fue particularmente sorprendente. El actor, que también es el hermano mayor de Dennis Quaid, tiene un largo historial de declaraciones extravagantes, a menudo sumergiéndose en las teorías de conspiración de Hollywood. Su referencia a Heath Ledger no hizo más que aumentar el drama. Ledger, conocido por su papel en El Caballero Oscuro, fue encontrado inconsciente en su apartamento en 2008. En ese momento, las autoridades dictaminaron que su muerte fue accidental, causada por una mezcla letal de medicamentos recetados. A pesar de las explicaciones oficiales sobre las muertes de Ledger y Hackman, las especulaciones en Internet siguen aumentando. Sin embargo, no todo el mundo se divierte con estas teorías. Según se informa, una fuente dijo a The Mirror que estas conspiraciones no solo son infundadas, sino que también son profundamente perturbadoras para las familias. Según ellos, las fuerzas del orden han dejado claro que no había signos de juego sucio o traumatismo cerrado, y lo único que queda por determinar es el informe toxicológico y los últimos momentos de la pareja. Hicieron hincapié en que la policía ha sido transparente durante toda la investigación, lo que hace que las especulaciones descabelladas sean innecesarias y angustiosas para los afligidos. Pero en la era de las redes sociales, una vez que Internet se aferra a una teoría, es casi imposible dejarla ir. Así que, a medida que los informes oficiales van reconstruyendo la verdad poco a poco, una cosa es segura: la gente seguirá buscando una historia más oscura y oculta. Que exista o no. Eso es otro misterio completamente distinto. En respuesta a las descabelladas afirmaciones de Randy, la gente no perdió tiempo en analizar su teoría. Una persona señaló que, aunque fuera un suicidio,
no se consideraría necesariamente un acto criminal. Otra adoptó un enfoque más humorístico, recordando a todos que los perros no se suicidan. Y así, Internet hizo lo que mejor sabe hacer: tomar una teoría descabellada y llevarla en todas las direcciones posibles. Mientras otros aportaban teorías sobre cómo murieron las parejas, otro teórico consideró que el momento de su muerte estaba relacionado con algo más siniestro. Los usuarios de las redes sociales vincularon la muerte de Hackman y su esposa con la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Esto se produce después de que la fiscal general Pam Bondi confirmara que se publicarán algunos documentos sobre la supuesta lista de clientes del traficante sexual y otros registros. Un informe disparatado en X decía: Gene no era solo un millonario retirado que se relajaba en Nuevo México. Era vecino de Jeffrey Epstein y era dueño de una isla justo al lado de la isla privada de Oprah Winfrey en Columbia Británica. Acogedor, ¿verdad? Pero Gene ya no estaba jugando limpio con la élite. Se dice que estaba harto de que se ocultara la lista de clientes de Epstein. Les dijo a sus amigos que estaba harto de ver cómo el Estado profundo y los agentes corruptos del FBI destruían la verdad. Estaba listo para hablar, listo para quemarlo todo. Mientras varios usuarios de las redes sociales relacionaban sin fundamento la muerte del actor ganador de un Oscar, Gene Hackman, con la publicación de los infames archivos de Jeffrey Epstein, el comentarista de extrema derecha Alex Jones desmintió la teoría. El locutor de radio afirmó que conocía a Gene y a su esposa desde hacía décadas. No descartó el envenenamiento por monóxido de carbono, ni siquiera el suicidio como posible causa de la muerte, pero añadió que la relación con Epstein era infundada. Alex no fue el único que no estuvo de acuerdo con esta teoría, ya que en un comentario en X se leía: «Hermano, él tenía 95 años. ¿Y me estás diciendo que estaba intentando hacer esto y aquello con la lista de Epstein y presentarse? Hermano, él solo estaba feliz de despertarse vivo. Estoy seguro de que no estaba pensando demasiado en el futuro». Surgió otra teoría después de que la policía se negara a publicar imágenes de la casa, lo que alimentó las especulaciones de que estaban ocultando un descubrimiento impactante. Un usuario de X detalló lo que supuestamente se encontró dentro de la casa de la pareja. ¿Has oído hablar de los túneles debajo de la casa de Gene Hackman? Vi un reportaje en YouTube en el que el FBI registró su casa y descubrió accidentalmente una entrada. Dentro, encontraron extraños cuadernos escritos a mano, llenos de notas sobre reuniones secretas y otras cosas extrañas. En otra publicación se lee: «Bienvenido a la pesadilla que es Hollywood. Hay túneles por todo el metro. Así es como trafican con niños. La información está ahí fuera si buscas. Ten cuidado, no es bonito». Una vez más, otro comentario intentó impulsar la idea de que Gene Hackman tenía algún tipo de conexión con Epstein. Pero al final, todo son especulaciones. Suposiciones que se acumulan sin pruebas reales. Mientras tanto, el sobrino de Hackman, Tim Hackman, y el resto de la familia se niegan a considerar cualquier teoría negativa en torno a su muerte. Mientras las especulaciones continúan, Tim ha dejado claro que no se apresuran a sacar conclusiones. Según se informa, dijo a Us Weekly que estaban esperando el informe toxicológico, que creía que revelaría la verdad. Reconoció las muchas teorías que circulan, pero dijo que no le interesaban las especulaciones, especialmente cuando se inclinaban hacia lo negativo. Por ahora, dijo, la familia quería centrarse en mantener las cosas positivas. Admitió, sin embargo, que las descripciones de los restos de Gene y Betsy les habían dejado más preguntas que respuestas. Explicó que, aunque su tío tenía 95 años y se encontraba en una edad en la que la muerte no era inesperada, las circunstancias que la rodeaban habían cambiado su perspectiva. Lo describió como un cambio importante que les había dejado conmocionados. Tras la devastadora noticia, la familia de Hackman emitió un breve comunicado en el que expresaba su dolor. Según se informa, dijeron que, aunque el mundo admiraba a Gene por su legendaria carrera como actor, para ellos era simplemente papá y abuelo. Compartieron que lo extrañarían profundamente y que estaban desconsolados por la pérdida. Pero más allá de la conmoción y el dolor, la familia se enfrenta ahora a un dilema inesperado. ¿Cómo gestionar adecuadamente los preparativos del funeral? Con una diferencia de edad de 30 años entre Hackman y Arakawa, todo el mundo había asumido siempre que Gene fallecería primero. Debido a esto, Tim reveló que la familia había dejado toda la planificación del funeral en manos de Betsy, ya que había sido su cuidadora y había gestionado la mayoría de los aspectos de su vida en sus últimos años. Explicó en una entrevista reciente con The Daily Mail que la familia siempre había asumido que, cuando Gene falleciera, simplemente seguirían los planes que Betsy hubiera establecido.
Ahora, con su repentino fallecimiento también, todo se había vuelto incierto. Tim admitió que este giro inesperado de los acontecimientos había dejado a la familia en una situación difícil. Dijo que no tenía ni idea de cuáles serían los próximos pasos, pero supuso que uno de los hijos de Jean probablemente intervendría para ocuparse de los arreglos. Al final, el misterio que rodea a la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa se ha convertido en algo más que una trágica pérdida. Se ha convertido en un espectáculo en Internet, en toda regla. Pero mientras Internet debate sobre túneles ocultos y listas secretas de clientes, la familia de Hackman se queda con la verdadera carga: el dolor, las preguntas sin respuesta y ahora una inesperada pesadilla legal y logística. Puede que el mundo tenga pronto sus respuestas, pero en un caso lleno de especulaciones, afirmaciones encubiertas y giros sensacionales, una cosa es cierta: no importa cuál sea la verdad, no todo el mundo la creerá. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de los coches de la pantalla para ver más.